Hola, bienvenido al tema de análisis de postura. La postura puede definirse como la actividad refleja de un organismo respecto a su adaptación al espacio. El equilibrio postural humano es el resultado de distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que ocurren, se procesan, se integran, se programan y se organizan en planos muy diferentes, que en buena medida conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio de la especie humana en particular. Desde lo filogenético, la respuesta a estos interrogantes no parecería poder encontrarse más que en el proceso evolutivo que nos permitió, como especie humana, erguirnos sobre dos apoyos posteriores para liberar los miembros anteriores y poder primero manejar y luego fabricar utensilios, diseñar herramientas y finalmente construir la vivienda y las civilizaciones. Si nos detenemos a observar la manera en que las personas caminan o se mantienen de pie, tienen ciertos rasgos inequívocos. Por ejemplo, retroversión de la pelvis, sifosis dorsal, hiperextensión de cuello con la cabeza inclinada hacia adelante y hacia abajo, hiperextensión de rodillas, conforman una mecánica que denota una respuesta incorrecta a la acción de la gravedad, en relación con la cual se puede describir que, por otra parte, es fruto de la historia personal de esa persona. No hay ninguna duda que la postura corporal expresa más de lo que a primera vista pueda parecer el universo afectivo-emocional del sujeto. En este sentido, el autor Bayer en 1982 afirma que la organización tónico-postural que se traduce a la actitud de bipedestación sintetiza en el plano somático toda la historia del sujeto, al tiempo que manifiesta lo que es la persona en cierto momento de las comunicaciones en su entorno. Pero ahora, al referirnos a algunos aspectos interesantes y significativos de la postura humana en relación con el equilibrio corporal, para comprender definitivamente que el sentido último de la postura es la acción y que se encuentra su justificación fundamental en la dinámica del movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Eso se puede entender de que la postura con el equilibrio, igualmente como el punto de la trayectoria de un cuerpo móvil, es necesariamente que empieza y termina en un desplazamiento. A su vez, Feldenkrais en 1991 indica que el centro de gravedad de nuestro organismo está situado muy alto, a nivel de la tercera vértebra lumbar, y precisamente para que la estructura pueda moverse con facilidad si es utilizada de forma dinámica. Plas y los colaboradores en el 96 muestran que el centro de gravedad del cuerpo humano en bipedestación se encuentra en el 55% de la talla de esta persona. Es decir, ligeramente va a estar ubicada delante de la segunda vértebra sacra. Aún con esta pequeña diferencia, que puede ser considerada de matiz, sigue siendo cierto como lo describe Feldenkrais en el 91, que menciona que al ponerse de pie el cuerpo humano produce y almacena energía y eleva su centro de gravedad hasta el nivel más alto compatible con su estructura. Normalmente almacena una energía potencial que le permite iniciar en el campo gravitacional 5 de los 6 movimientos cardinales en el espacio, para moverse hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Solamente se necesita dejarse ir, pues la energía que ha almacenado al ponerse de pie se va a transformar en energía cinética con solo quitar los frenos. Desde el contexto biomecánico, sabemos que un cuerpo está en equilibrio cuando su centro de gravedad cae dentro de la base de sustentación. Si la línea de gravedad se sitúa fuera de esta base del cuerpo, aumentará su inestabilidad y no volverá a ser estable hasta que dicha línea caiga de nuevo dentro de la base de sustentación. Es por eso que la bipedestación no es un equilibrio en el sentido físico del término, sino un desequilibrio permanente y constantemente compensado. Este equilibrio relativamente estable representa la solución personal que el sujeto ha encontrado a un problema de estabilidad. Para mantener la postura corporal se debe tener en cuenta el centro de gravedad del cuerpo, la dinámica biológica que abarca las reacciones sensoriales y los reflejos posturales.
Dentro de las reacciones sensoriales, el equilibrio postural humano se establece sobre la base de las sensaciones plantares, las sensaciones sinestésicas, las sensaciones laberínticas y las sensaciones visuales. Respecto a los reflejos posturales, las reacciones de enderezamiento, las reacciones de equilibrio y los reflejos tónicos. La dinámica psicológica incluye los aspectos perceptivos, los asociativos y los de anticipación motriz. La dinámica de la estructura motriz une los aspectos de habilidad motriz, rendimiento motor y competencia motriz. De ahí que podríamos considerar que el sujeto adquiere competencia en su estructura motriz, cuando desde el lo biomecánico genera adecuados ajustes posturales adaptativos, cuando desde lo biológico responde con reflejos posturales a las reacciones sensoriales y cuando desde lo psicológico es capaz de anticipar esos ajustes sobre la base de apropiadas representaciones mentales. De igual manera, podríamos enunciar que las condiciones indispensables para tener equilibrio serían producir reflejos posturales a partir de las reacciones sensoriales, generar adecuados ajustes posturales adaptativos, anticipar esos ajustes desde las representaciones mentales y tener competencia eficaz en la estructura motriz. La evaluación y manejo de las alteraciones posturales tienen que darse a la luz de las situaciones antes mencionadas que se inician desde la etapa del neurodesarrollo hasta la vida adulta. Esto orientándose a la estimulación vestibular, la estimulación del equilibrio axial y estimulación del equilibrio en bipedestación, sin llegar a olvidarnos de los ejercicios de estiramiento y de fortalecimiento. Y hay que recordar que la postura es dinámica y requiere de un proceso de aprendizaje para adaptarse a las actividades cotidianas, por ejemplo, el estudio, el trabajo, las deportivas y las recreativas. Es entonces que la postura es la posición en la que se encuentran nuestras articulaciones habitualmente cuando estamos en una posición determinada. Podemos estar de pie, sentados o haciendo, por ejemplo, una sentadilla o una lagartija. La postura puede parecer algo básico que únicamente depende de músculos y de articulaciones, pero no es así. Realmente influyen diferentes factores como la fatiga. Cuando estamos fatigados, la musculatura pierde tono y la posición corporal se ve afectada por ello. También las emociones. El estado anímico y la personalidad muestran una clara relación con la postura corporal. Estar triste, por ejemplo, está relacionado con llevar la cabeza hacia abajo, hombros hacia adelante. Pero cuando estamos alegres y nos sentimos súper seguros de nosotros mismos, llevamos hombros atrás y la cabeza bien derecha. Otro factor es la edad. Con la edad se va perdiendo el tono muscular, la densidad mineral ósea, las articulaciones comienzan a desgastarse, entre otros factores, y en consecuencia pues la postura se va a resentir. La genética, esta sí está relacionada con los músculos y con las articulaciones, ya que alguien con genética que tenga un pectoral fuerte pues tendrá una tendencia a una cifosis dorsal. Y por último tenemos el tono muscular. Esta también está muy relacionada con la musculatura, ya que si una musculatura está más tónica o fuerte respecto a su antagonista, se van a producir pues los desbalances posturales. Según Kendall, es importante conocer una serie de principios generales para poder evaluar la postura. Primero, un alineamiento incorrecto provoca un estrés y una tensión innecesaria que puede afectar a todas las estructuras del aparato locomotor, como los huesos, músculos, tendones, ligamentos y más. Segundo, la valoración de las posiciones articulares permite saber qué músculos están acortados y cuáles están elongados. Tercero, la debilidad muscular permite la separación de las zonas donde se insertó el músculo. Por el contrario, el acortamiento mantiene más próximas esas zonas de inserción. Cuarta, la debilidad por estiramiento puede producir en aquellos músculos que están constantemente en estado de elongación, el acortamiento en aquellos músculos en estado constante de acortamiento. También es muy importante tener claros dos conceptos que se van a repetir continuamente en el análisis de la postura. De primeras tenemos la cifosis. La cifosis es la posición natural de las zonas dorsales y sacra de la columna, que se tiende a curvar ligeramente en dirección posterior. Cuando la curva es muy exagerada, se habla de hipercifosis.
Si por el contrario se tiene una curva demasiado aplanada, también puede ser un problema. Hay una creencia popular que es que en cuanto más recto se vea, va a ser mejor, pero no es así. La columna tiene que tener sus curvaturas normales, ya que esto hace que pueda soportar cargas 10 veces mayores que si fuera completamente recta. Otra es la lordosis. La lordosis es una posición natural de las zonas lumbar y cervical de la columna que tiende a curvarse ligeramente hacia la dirección anterior. Cuando la curvatura es muy exagerada, se le denomina hiperlordosis. Y tenemos la línea de gravedad. La línea de gravedad atraviesa ciertos puntos de referencias anatómicos. Empieza en el lóbulo de la oreja y acaba en el tobillo, pasando por la columna, cadera y rodilla. Presentamos también lo que se llama retroversión pélvica. Lo ideal es que la pelvis esté en una posición neutra, ya que eso significa que la musculatura que interviene en su movimiento está en equilibrio. Y no obstante, cuando los músculos flexores de tronco y extensores de cadera están hipertónicos y los extensores de tronco y flexores de cadera están hipotónicos, hacen que la pelvis rote. En consecuencia, se produce un aplanamiento de la zona lumbar en la columna. Y tenemos lo contrario, la anteversión pélvica. Entonces, al contrario que en el caso de la retroversión, cuando los extensores de tronco y los flexores de cadera están hipertónicos y los flexores de tronco y extensores de cadera están hipotónicos, hacen que la pelvis rote. En este caso, la rotación se produce al contrario de la anteversión. Entonces se produce un aumento de la curvatura lumbar. Entonces, vamos a hablar de los tipos de postura. Postura ideal, hablamos de que la cabeza debe estar neutra, es decir, ni hacia adelante ni hacia atrás. Y la línea de gravedad debe pasar por el lóbulo de la oreja. En la columna cervical debe tener una ligera lordosis que es totalmente normal. A nivel de las escápulas deben estar en una alineación correcta, aplanadas contra la parte superior de la espalda, aunque en la imagen no se vea muy clara. Articulación del hombro debe estar neutro. La columna dorsal con una ligera cifosis completamente normal. La columna lumbar va a tener una ligera curvatura hacia adelante que va a provocar la lordosis normal. La pelvis va a tener una posición neutra en que las espinas superiores están al mismo plano vertical que la sínfisis del pubis. La articulación de la cadera estará en neutro, sin retro ni anteversión. Articulación de rodilla, posición neutra, no estar ni extendidas ni flexionadas. Y por último, la articulación del tobillo, completamente neutro. En la segunda postura tenemos la cifalordótica. Esta postura cifalordótica tiene como característica que la cabeza va a estar hacia adelante, la columna cervical hiperextendida y por tanto se va a evidenciar una hiperlordosis. Las escápulas van a estar en abducción. Por tanto, se separa de la musculatura superior de la espalda y posiblemente por debilidad del músculo serrato, pudiendo dar lugar a una escápula alada. La articulación del hombro va a estar adelantada. La columna dorsal va a estar con demasiada flexión que da lugar a una hipercifosis y la columna lumbar, pues ya lo mencionamos que va a ser una hiperlordosis. Pelvis va a estar inclinada hacia adelante y con anteversión. La articulación de la cadera va a estar en flexión. Rodillas con una ligera hiperextensión, articulación del tobillo neutro, pero van a haber músculos acortados hipertónicos. Aquí estarán los extensores de cuello, flexores de cabeza y posiblemente la musculatura de la región lumbar también va a estar acortada. Músculos elongados e hipotónicos. Todo lo contrario, encontraremos los músculos flexores del cuello, espinales de la región dorsal y oblicuo mayor. Los músculos isquiotibiales suelen estar ligeramente elongados, pero pueden o no presentar una debilidad. La postura con espalda arqueada presenta que la cabeza va a irse hacia adelante, la columna cervical con ligera extensión, articulación del hombro hacia adelante, columna dorsal demasiada flexión que va a dar lugar a una hipercifosis. La lumbar va a tener un aplanamiento en esta zona debido a una flexión aumentada. La pelvis va a estar inclinada hacia atrás haciendo retroversión. Articulación de la cadera en hiperextensión al igual que la rodilla, mientras que el tobillo suele estar en neutro. Los músculos acortados hipertónicos van a ser la musculatura isquiotibial, el oblicuo menor. Además, la musculatura lumbar suele estar hipertrofiada pero no acortada.
Músculos elongados hipotónicos van a ser los flexores de cadera, el oblicuo mayor, extensores de la región dorsal y flexores del cuello. La postura tipo militar. Aquí la cabeza va a estar neutra. Columna cervical ligeramente anterior pero curva normal. Articulación del hombro, alineación correcta. Columna dorsal ligeramente posterior pero dentro de la normalidad. Columna lumbar con hiperlordosis. La pelvis en anteversión. Articulación de la cadera en flexión. Rodilla en hiperextensión y el tobillo con una ligera flexión plantar. Los músculos acortados e hipertónicos vamos a encontrar musculatura lumbar y flexores de cadera. En los músculos elongados e hipotónicos encontramos abdominales, la musculatura isquiotibial y puede presentar cierta elongación pero no tiene que estar débil. En la postura aplanada, su cabeza va a estar hacia adelante, la columna cervical ligera extensión, la articulación del hombro muy ligeramente adelantada, la columna dorsal en la parte superior un poco en flexión y en la parte inferior va a estar recta. En la columna lumbar va a presentar aplanamiento lumbar y por tanto está en flexión y está recta. En la pelvis va a estar en retroversión. La articulación de la cadera y de la rodilla van a estar en extensión. En el tobillo va a haber una ligera flexión plantar y los músculos acortados e hipertónicos va a ser la musculatura isquiotibial, mientras que los músculos elongados e hipotónicos son los flexores de cadera. Dentro de la evaluación postural aparecen unas alteraciones y donde una de ellas son las piernas en X y piernas ambas. El geno valgo hace referencia a piernas en X y el geno varo a piernas ambas. Pueden ser normales según la edad del niño. En el adulto, si se traza una línea desde la cadera hasta la rodilla y desde esta última hasta el tobillo, se debe ver que no es correcto. Existe un ángulo de unos 6 a 7 grados entre ellas y esto se le llama geno valgo fisiológico. Desde que se nace hasta que se llega a la edad adulta, el niño puede ir modificando estos ejes de forma llamativa y a veces muy exagerada. En el recién nacido, las piernas están arqueadas en un discreto varo. Cuando inician la marcha se puede acentuar esta posición en varo. A partir de los 2-3 años, coincidiendo con la retirada del pañal, se puede observar una mejoría de esta alineación. A partir de la edad de los 6 a 7 años se puede ver todo lo contrario. Las piernas van a estar en posición de valgo o una X y a partir de los 8 a 10 años de edad va a adoptar alineación que puede preservar hasta la edad adulta. Las causas del geno valgo y geno varo pues son múltiples y sobrepasan los límites de esta información. En niños con sobrepeso se pueden observar geno valgo falso debido a que los músculos impiden que los tobillos se puedan tocar y las piernas se separan dando una falsa situación de valgo. También se puede observar en geno valgo o varo en la edad adulta sin ningún tipo de enfermedad. En muchos casos suele haber una carga genética importante por parte de uno de los padres. Al final del crecimiento, el niño tendrá la forma de las piernas a imagen del padre o de la madre. El geno varo y valgo fisiológico en el niño se corrige espontáneamente con el crecimiento. En las deformidades patológicas, el geno valgo o varo no se corrige, y al caminar apoyado sobre un eje de carga torcido, sobrecarga la parte inferior o la exterior de la rodilla. En esta situación, lo que es adecuado es corregir el eje de carga para evitar la evolución hacia una artrosis precoz. Finalmente, hablemos de ergonomía. La ergonomía o ergonomía laboral tiene un carácter multidisciplinar y temas de estudio. El campo de conocimientos multidisciplinar que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan el diseño de productos o de procesos de producción. Se trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidad de las personas, de manera que mejore la eficiencia, la seguridad y el bienestar de los consumidores, usuarios o de los mismos trabajadores. El concepto de ergonomía laboral es una adaptación del trabajo a la persona. Consiste en diseñar los productos y los trabajos de manera que estos van a hacer que se adapten a la persona y no al revés. Las personas son más importantes que los objetos o que los procesos productivos.
Por tanto, en aquellos casos en los que se plantee cualquier tipo de conflicto de intereses entre personas y cosas, debe prevalecer los de las personas. Como posee un carácter multidisciplinar, se divide en 4 pilares: en psicología, fisiología, antropometría y biomecánica. Los temas de estudio de la ergonomía son demandas energéticas de la actividad, posturas de trabajo, movimientos realizados, manipulación manual de cargas y fuerzas aplicadas, condiciones ambientales como ruido, temperatura, humedad, iluminación y vibraciones, condiciones organizativas, horario, pausas, ritmos, jornadas y turnos, y condiciones de información, órdenes, instrucciones, normas y cauces de comunicación. Higiene postural. Solo tenemos una espalda y es para toda la vida. No es sustituible, por lo que es muy importante mantenerla sana, fuerte y saber cómo realizar todas las actividades diarias sin que sufra. El objetivo de esta campaña es dar unos consejos básicos para cuidar mejor nuestra espalda. Inclinarse. Flexionar las piernas. Apoyar las manos. No inclinarse ni flexionar la espalda o el cuello. Sentarse. Apoyar los pies en el suelo o en el banco si la silla es alta, que las rodillas queden más altas que la cadera. No arquear la espalda. No escurrirse en la silla, aunque parezca cómodo, causa dolor de espalda. No permanezca de pie o sentado más de 30 a 60 minutos. Haga descansos. Dormir. Dormir de lado con las piernas flexionadas. La cama debe ser firme. Almohada baja. Evite colchones deformes y las siestas en el sofá. Evite colchones blandos. Trabajar sentado. Mantenerse siempre apoyado al espaldar. No inclinarse ni flexionar el cuerpo o el cuello. Mantenga la espalda recta, sea cual sea su posición. Levantar carga. Mantener la musculatura abdominal en contracción y la espalda recta. No inclinarse ni flexionar la espalda o el cuello. Use los brazos como palancas. Evite el sobrepeso. Mantenga contraídos los músculos abdominales, sobre todo si va a hacer un esfuerzo. Agacharse. Doblar las rodillas o apoyarlas en el suelo. No inclinarse ni flexionar la espalda o el cuello. No haga flexión o rotación de tronco. Haga estos movimientos con las piernas. Alcanzar objetos. Para puntos altos, usar la escalera o un banco. No empinarse ni forzar pies y cuello. Busque apoyos de estabilidad para repartir mejor las fuerzas y economizar esfuerzos.